si el gobierno piensa que con lo de ayer hay oxígeno para impulsar malas reformas, está muy equivocado. Esta era, hace unos días, la posición de uno de los principales dirigentes de la oposición con respecto a las reformas del gobierno de Boric. Y de hecho, un analista cercano a la UDI, en la misma línea, decía que la oposición no debiera ceder ni un centímetro a las reformas del gobierno. De todo sentido, por supuesto, lógico. El asunto es que, después de esas declaraciones de la UDI, Chile Vamos se enreda y el piñerismo entra en acción. Envían grandes cartas a los medios tradicionales y dan múltiples entrevistas de día a domingo, concluyendo que Republicano no apuntó a lograr acuerdos amplios con su texto constitucional. En pensiones específicamente, Diego Chalper dice, lo cito, que hay disposición de llegar a acuerdos e incluso a evaluar mecanismos de solidaridad que no perjudiquen a la clase media. Y Briones fue más allá diciendo, abro comillas, que pueda haber un seguro social, que es lo que el gobierno ha planteado, solidaridad, pero que sea en una misma generación. Boric y Camila Vallejo, por supuesto, no se demoraron en agradecerle. Me alegro también que hoy haya sectores de la oposición que se abran al diálogo por las reformas. Valoramos, obviamente, algunas declaraciones en el transcurso de las últimas horas, los últimos días, de algunos líderes de la oposición, representantes de la oposición. Y de hecho, Vallejo señaló que esas voces, las de algunos dirigentes de Chile Vamos, han comprendido lo que significó el resultado del plebiscito. O sea, gobierno y parte de la oposición comparten diagnóstico. Voces que han comprendido lo que significó el resultado del plebiscito. ¿Cuál es esa lectura compartida? La que expresó el jefe de bancada de Renovación Nacional en la Cámara de Diputados. Los extremos hoy día han fallado, le han fallado al país. Se rechazó un texto constitucional muy de izquierda y se rechazó un texto constitucional muy de derecha. Por lo tanto, la gente nos está convocando a poder hacer gestos para poder lograr la unidad en los sectores más moderados. Por supuesto que es insólito que la misma izquierda radical que buscaba acabar con Chile hace tan solo un año pretenda dar lecciones de diagnósticos y busque asimilar ambos procesos. Pero lo que es más escandaloso es que dirigentes de partidos de oposición le compren la impostura a la izquierda radical y de paso blanqueen el proceso que conllevaba el fin de la unidad nacional al compararlo con el que comandaron las derechas en el presente año. El gobierno, aunque cueste creerlo, está siendo astuto, porque está usando la retórica del acuerdismo que está sosteniendo parte de la oposición para llevarla hacia donde quiere, para esquivar ciertos debates y dar por sentados otros que, por supuesto, nuestra oposición debería discutir. ¿Y por qué está pasando esto? ¿En qué está pensando Chile Vamos esta vez? ¿Qué estará pasando por la cabeza de sus dirigentes? ¿Es solo el denominado entreguismo y la renuncia lo que los impulsa? ¿No habrán aprendido nada de sucesivas derrotas electorales? Parece ser que aquí está pasando algo más, que la torpeza y el mal diagnóstico ya no son suficientes para explicar la actitud de parte de la oposición con respecto a la izquierda radical, que podría existir por parte de Chile Vamos un interés que no es de conocimiento público, del cual los electores deberíamos enterarnos, porque esto no es normal, menos en años de elecciones como las municipales, parlamentarias y presidencial. Pero antes de anunciar una hipótesis de lo que podría estar pasando esta vez con Chile Vamos, quiero repasar la última novedad de la reforma de pensiones de Boric para luego intentar explicar cómo es que no calza que la centro derecha quiera volver a entregarse a la izquierda radical solo por torpeza política. Porque la reforma no solo tiene letra chica. A esta discusión le faltan muchas cosas que no se están mencionando, que están pasando coladas y que son de suma importancia, sobre todo para nuestro proyecto político. Quiero hablar de esas cosas que la clase política tiende a hacer caso omiso, porque son justamente esas cosas las que harían inexplicables que Chile Vamos ceda ante el gobierno de Boric, salvo, por supuesto, que tenga razones que, como les decía, hoy el electorado desconoce. La última gran polémica respecto a la reforma de pensiones se ha generado por la nueva repartición del 6% de cotización adicional que ha planteado Janet Jara, la ministra del Trabajo, el famoso 3-2-1. ¿Y en qué consiste a grandes rasgos este 3-2-1? En que 3 puntos de la cotización adicional se vayan directamente a reparto. 2 puntos a las cuentas individuales de cada trabajador, que en verdad es 1.4 por la letra chica de la reforma, y el punto final a un fondo de compensaciones para las mujeres y financiamiento de la Sala Cuna Universal. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Por qué distribuye en 3 partes esos 6 puntos adicionales? ¿Por qué introduce en la discusión el financiamiento de la Sala Cuna o fondos de compensación de género? Justamente las respuestas a estas preguntas son las que permitirían concluir lo inexplicable de la postura de parte de Chile Vamos.
Veamos la movida de la izquierda radical. Lo que hace el gobierno, inteligentemente para su posición, por supuesto, es distraer y aprovecharse de los complejos de algunos de los dirigentes de oposición. Los aprieta donde ellos han demostrado ser débiles, el acuerdismo y la agenda feminista. Por eso lo que les señalaba al comienzo, que Vallejo diga que hay voces en la oposición con las que comparten el diagnóstico acerca de lo que pasó en el plebiscito del 17 de diciembre es decidor. Recordémoslo, ese diagnóstico es: Chile rechazó a los extremos, es tiempo de los moderados y sus grandes acuerdos. En definitiva, el gobierno enmarca la discusión de las pensiones en la tesis que parte importante de la oposición dio para explicar los resultados del plebiscito, la tesis de los grandes acuerdos o de la falta de ellos. Además, Boric, Vallejo y Jara introducen desvíos para poder negociar, como el financiamiento a cuestiones ajenas a una discusión sobre pensiones. Un marco y unos desvíos en los que, por supuesto, la oposición casi completa cae. Con esto, el gobierno busca dejar de lado, y aquí está lo fundamental, busca dejar de lado aquello de lo que realmente se trata el debate sobre la cotización adicional. Y en esto hay que ser bien claros. Más allá de los fuegos artificiales y voladeros de luces de Vallejo, Boric y Jara, la verdadera cuestión sobre los 6 puntos de cotización adicional es la siguiente: si serán o no de propiedad del trabajador, si irán directamente a la cuenta de capitalización individual o no. Ese es el eje, y que es, creo, lo que republicanos y la UDI en esta pasada tienen bien claro, no así Renovación Nacional y mucho menos Evópolis. Y de ese eje nacen varias claves que creo necesario que la oposición completa las entienda de una buena vez. Esto no es un debate de números o de porcentajes, de grados, de si un poco más o un poco menos. Se trata de propiedad, de si respetamos la propiedad individual o estamos dispuestos a su sacrificio. De nuevo, tampoco se trata de solidaridad, como le gusta llamarla, sino de reparto, o la caridad a punta de pistola. Es decir, de seguir dotando al Estado de poder de despojarnos de lo que en razón de nuestro trabajo nos corresponde para concederlos a otros en nombre de la justicia social. Y todo esto mediante la artimaña que parece que ya nadie está discutiendo en la oposición, que es la famosa fórmula cotización de cargo del empleador, que no es otra cosa que el establecimiento de un impuesto al trabajo, que es siempre, en definitiva, soportado por el trabajador, obviamente porque el empleador le traslada a este los nuevos costos de contratación, la cotización previsional adicional, y eso se ve reflejado en su salario. Y en esto no hay que creerme a mí, sino al entonces diputado Boric. Del orden de un 40%, según estudios que he revisado ahora en estos últimos días, de las cotizaciones que son de cargo del empleador terminan siendo traspasadas a salarios. De una u otra manera, generalmente no a través de disminuciones de salarios, pero sí a través de detención o morigeración de los aumentos progresivos en salario. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque si es así, finalmente se le carga más la mano al trabajador y las empresas terminan traspasando ese costo. Y eso es algo que evidentemente no es deseable, y por lo tanto la propuesta de la presidenta de aumentar en 5 puntos el ahorro por parte de los empleadores como titular no es suficiente para decir de que eso no van a terminar pagando los mismos trabajadores. El mismo Boric lo dice todo. Pero bueno, estas cosas bien fundamentales, creo yo, son algunas de las que la oposición debe tener presente para afrontar el debate de pensiones y nosotros los electores para presionarlos a ello. El gobierno está intentando sortear cuestiones anteriores a esta discusión artificial sobre porcentajes que la oposición no puede dejar pasar. Primero, el respeto por la propiedad individual. Segundo, el repudio al intento de la izquierda radical por llamar solidaridad a lo que no es otra cosa que expolio. Y tercero, que estos impuestos encubiertos, como estos, los paga definitivamente el trabajador. Y eso que ni siquiera ha tocado la idea primera sobre nuestro diseño de pensiones, que es la obligatoriedad de la cotización. No quiero ahora entrar en este debate en detalle, pero la discusión de la reforma de pensiones tampoco puede olvidar que la primera decisión política que precede a todas las demás cuestiones que estamos hablando es que la clase política, al establecer la obligatoriedad de la cotización previsional, decide en qué pueden o no pueden los individuos gastar su propio dinero. Pero como les decía, no quiero en esta columna entrar en ese debate, sino solo mencionarlo para ilustrar que el gobierno tiró sus cortinas de humo para evitar todas estas primeras discusiones que la oposición, por supuesto, no puede obviar. No puede obviar que la izquierda radical quiera dar por sentado que la propiedad debe ser sacrificada, que es desde el Estado donde se hace solidaridad con el bolsillo ajeno, que son los trabajadores los que deben costear el encarecimiento de la contratación laboral. Y si esto parece poco, la oposición no debería dejar de lado las últimas conclusiones de Daniel Bravo, el ex asesor en pensiones de Bachelet, que en su último informe sobre las tasas de reemplazo destruye el supuesto básico de la reforma de pensiones de Boric,
que radica en señalar que el problema está en el componente de solidaridad del sistema, cuando esto realmente no es así. De hecho, la PGU es la que permitió que, según lo estimado por Bravo, las tasas de reemplazo de las pensiones superen el 100% en hombres y se acerquen a 100% en mujeres. Tampoco pueden obviarse las conclusiones del informe de Migración 2023 del Observatorio de la Migración Responsable, que señaló, y cito, que la reforma de pensiones está orientada principalmente a ayudar a los extranjeros que han llegado a Chile, especialmente a aquellos que están irregulares en nuestro país. Esto lo concluye porque, primero, el porcentaje de la cotización que iría a reparto, los 3 puntos, beneficiaría en mayor medida, cito nuevamente, a quienes tienen bajo monto de pensiones, es decir, el millón de extranjeros llegados desde el año 2016, quienes trabajan informalmente, retiraron todo lo que tenían y tienen pocos meses de cotizaciones en los casos de formalidad. En segundo lugar, el informe llega a esa conclusión porque el gobierno pretende, cito, ocupar el 1% en educación inicial, donde por resolución de Junji, los niños extranjeros que estén irregulares tienen prioridad en el acceso por sobre las madres adolescentes chilenas. La oposición tampoco puede dejar de lado que la reforma tiene claros problemas de compatibilidad con nuestro ordenamiento constitucional, tanto desde el punto de vista de la propiedad, por las razones obvias que ya hemos dado, como desde el punto de vista del principio de la no afectación tributaria, es decir, la prohibición constitucional expresa de definir que determinados tributos estén afectos, es decir, predestinados a un fin específico, como pasa con esta reforma de pensiones, en la que se busca que este nuevo impuesto al trabajo se destine al financiamiento de, por ejemplo, el plan de sala cuna universal. Por último, la oposición tampoco debería olvidar que la ciudadanía, y particularmente sus electores, quieren que toda su cotización adicional se destine a su cuenta individual. Según CADEM, 2 de cada 3 personas respalda aquello. En Panel Ciudadano, que midió el dato según lo que se votó en el plebiscito, se señala que un 75% de los que votaron a favor así lo quieren, mientras que un 50% de los del en contra también, lo que totalizaría un 61% del electorado. ¿Se entiende lo que quiero transmitir? Cuesta mucho entender la posición que tiene parte de Chile Vamos si es que se tienen presentes todos los datos e información que les acabo de comentar. Las ideas están de su lado, la ciudadanía y el electorado está de su lado, las conclusiones técnicas están de su lado. ¿Por qué esta disposición o necesidad constante a entrar en negociaciones con la izquierda radical? ¿Se puede explicar esta actitud solo desde el punto de vista de la entrega, de las concesiones, de la torpeza y el error de diagnóstico? ¿Qué es lo que está pensando o calculando Chile Vamos en esta pasada? Porque parece que es necesario recordarlo. Su deriva socialdemócrata y su romantización de los acuerdos les ha significado un retroceso brutal en las elecciones. En la elección parlamentaria de 2021, luego de haber impulsado el acuerdo por el primer proceso constituyente, Chile Vamos pasó de 72 a 53 diputados. Perdió 19 escaños, 709.000 votos. RN solo sacó 20.000 votos más que Republicano. La UDI solo 4.000. En la elección presidencial 2021, tras 4 años de concesiones del piñerismo, Chile Vamos pierde 1,5 millones de votos en relación con la elección de 2017. Y en la elección de consejeros de 2023, luego de haber impulsado el acuerdo por un segundo proceso constituyente, Chile Vamos pasa de tener 23 senadores a 11 consejeros. Republicanos pasa de 2 senadores a 23 consejeros. Teniendo todos esos números en consideración, ¿ustedes creen que la explicación sigue siendo la torpeza política, el error de diagnóstico? ¿Creen que se incurre nuevamente en la tesis del acuerdismo pensando en su electorado? ¿A quiénes les están dando el gusto esta vez? No parece ser que estén muy alineados con su electorado. ¿A quiénes entonces? ¿No será que con esto Chile Vamos está apuntando a otro grupo de personas que también es importante en el juego del poder? Desde FNM estaremos tratando en estas semanas esta cuestión, este factor que podría influenciar la decisión de parte de la oposición. Lo veremos con datos duros, con más detalle, pero yo por mientras quiero adelantarles un par de cosas. Fíjense ustedes, si no lo han hecho hasta ahora, quiénes son los representantes políticos de oposición que copan los medios de prensa tradicionales. Quienes tienen las grandes entrevistas en los diarios históricos, quienes cuentan con mayor presencia en los medios que se abanderaron por una opción en el plebiscito pasado, quienes reciben el mayor financiamiento para sus campañas, que por supuesto es público, está en las bases de datos del CERVEL. En definitiva, en quienes ponen los poderes fácticos, no así las mayorías electorales, sus fichas. Es eso, creo yo, un aspecto fundamental que podría explicar lo que está sucediendo con parte de la oposición en este debate de la reforma de pensiones.
Si te interesa mantenerte informado acerca de la tramitación de la reforma de pensiones y te preocupa qué podría pasar con tu pensión de aquí en adelante, suscríbete y hazte miembro de nuestro canal. Comparte nuestros videos y déjanos tus comentarios para seguir trabajando. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.